Él dijo que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo declaro ese hombre, esa profeta, aunque las cosas alebaito, lumai setarababasheta, lumokotorobobosheta, lumaiso, lumananana baiko, likaso, lupresas. Quiero enseñar 3 principios en esta noche. Dale la mano al que te queda a la par, al que te queda al frente, y míralo serio. Míralo como profeta, como hombre de Dios. Y dile: oprimido, dígaselo serio, diga: oprimido para multiplicación. Créaselo, diga: oprimido para multiplicación. Ese es el texto el tema que vamos a utilizar mientras estemos ministrando en esta noche. Oprimido para multiplicación. Aleluya. Cuando analizamos esta historia, entendemos que Israel no creció por casualidad, sino por el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Abraham: levantar una descendencia, una gran nación. Dios le anunció a Abraham que su pueblo estaría 400 años en esclavitud, bajo la opresión en Egipto. Pero lo más que me impresiona, que solamente entraron 70. Aleluya. La familia de Jacob, y con el paso del tiempo, se multiplicaron de manera extraordinaria hasta convertirse en una multitud inmensa. Entonces esto enseña algo serio. Y es que Dios, diga conmigo, y es que Dios, dígalo serio, y es que Dios toma la multiplicación en serio. Aleluya. ¿Cuántos se están multiplicando? Aleluya. Dios toma la multiplicación en serio. Que desde el Génesis a nuestros primeros padres les dice: fructificaos y multiplicar la tierra. Esa fue la palabra que Dios le dijo a Adán y Eva, que se multiplicaran y que fueran fructíferos. Ahora bien, lo importante de esta historia es lo que Dios utilizó en la opresión, las pruebas, las dificultades, para producir el crecimiento. Mientras más los oprimían, ellos se multiplicaban. Y muchas veces pensamos que Dios solamente trabaja cuando todo está bien. Dile al que te queda a la par, dile: Dios no trabaja cuando todo está bien, cuando la nevera está bien. Aleluya. Dios trabaja en el desierto. Aleluya. Dios utiliza el proceso, la prueba, las dificultades para multiplicar, para crear, para hacer cosas en el creyente. El problema de muchos de creyentes es que cuando entran en pruebas y en dificultades, comienzan a gritar, comienzan a llamar. Dice: Señor, ¿por qué yo? Y fulana no. ¿Por qué yo y ella no? ¿Estoy en el pueblo correcto? El problema es que muchas personas en medio del proceso se desesperan, se quejan, no entienden que Dios está utilizando esa prueba
para producir algo mayor en ti. Cuando tú estás en prueba, te estás alineando a la voluntad de Dios. Cuando tú estás en dificultades, es porque Dios quiere mejorar algo en ti. Y la gente quiere un evangelio de villas y castillos. No quiere un evangelio de sufrimiento. Lo quiere fácil. Señor, tú dijiste que me iba a darle esta casa, que me iba a dar este carro, que iba a ser de mí una gran mujer. Pero en el primer pruebas y proceso ya quiere salir corriendo. Dios no le da sentido. Dios no crea el dolor, pero utilizas el dolor para capacitarte, para prepararte. Porque hay cosas en ti que necesitan ser mejoradas y Dios necesita cambiarte. Dios no es un microondas que te metió y ya. Es un proceso de preparación donde Dios te va preparando para tu llamado. Pero el problema es que tenemos gente en la iglesia que no ha aprendido a amar su proceso, que no ha aprendido a amar su prueba. Ven la prueba como su peor enemigo. Ven el proceso como alguien que ya quieren salir. Diga conmigo, amas tu proceso. Di, ama tu proceso. Aleluya. Gracias. Principio número 1. Diga conmigo, la opresión es el abono del crecimiento. Diga, la opresión es el abono del crecimiento. Dios usa incluso la opresión para cumplir su propósito en ti, para darte crecimiento, para manifestar su fidelidad. La presión muchas veces es terreno donde Dios produce crecimiento. Entre más pruebas vas a forjar carácter. Aleluya. Cuando alguien Dios permite que entre en un proceso o en una prueba, no es para destruirte, es para multiplicarte, es para fortalecerte. Dios necesita que la gente entienda que las cosas que te suceden no te suceden porque a Dios le dio la gana que sucedieran así. Todas las cosas que suceden en ti, Dios las ha permitido con un propósito. Señor, me levantó el diablo, se me levantó los demonios, se me levantó el vecino, se me levantaron en el trabajo. Pero Dios quiere saber si tú tienes carácter. ¿Cómo tú vas a responder cuando el vecino te diga una palabra inapropiada? ¿Cómo tú vas a responder? Dios te mete en el desierto para prepararte, para capacitarte. Nadie va a llegar al palacio si no pasa por un proceso. Pregúntale a David. Y tenemos mucha gente que ama ministerio, pero no ama proceso. Lo digo. Ama ministerio, pero no ama proceso. Y cada ministerio pasa su proceso, pasa su prueba. Aleluya, aleluya. Para tú fluir a tal nivel, tiene que estar procesado. Entre más te van a oprimir, más te vas a multiplicar. Mientras más se levantan, tú vas a crecer, porque hay una fidelidad de quien te llamó. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor, Rey de gloria. La opresión no detiene el plan de Dios, lo acelera. Porque mientras usted obedece, el proceso acelera.
mientras más usted no se queja y usted da gracia. ¿Usted cree que Jesús, cuando estaba los 40 días en el desierto, él estaba quejándose? Satanás llegó para tentarlo. Entonces necesitamos gente que entienda su proceso. Todos tenemos diferentes procesos, no son iguales. Mi proceso no es tu proceso, pero cada proceso trae un crecimiento. El problema es que queremos resultados primero, pero no queremos pasar el proceso. No queremos pasar la enfermedad. No queremos pasar la situación. No queremos pasar el hambre. No queremos pasar las dificultades. Queremos llegar. Es tan fácil llegar. Aleluya. Si te dieron las flores, recibe las espinas. Si te dieron las flores, recibe esas espinas. Aleluya. Él lo sufrió todo por ti. Él lo sufrió todo por ti. Él se subió al madero por ti. La historia de Israel tiene similitud con la iglesia primitiva. Mientras más los perseguían, ellos se multiplicaban. Cuando Nerón en el 67 dio el edicto de perseguirlo, matarlo, lo utilizaban como lumbrera en Roma. Lo utilizaban para echárselo a los leones, toda la familia, y ellos se multiplicaban. Ellos no se negaban su fe, ellos seguían adelante, porque mientras más lo mataban, ellos se multiplicaban. El problema es que tenemos gente que el primer episetón ya se quiere ir para el mundo, y ellos lo subieron en carne y hueso lo que es una persecución de muerte. Por hablar de Cristo, por predicar a Cristo, fueron perseguidos. Se estima que más de 300,000 cristianos murieron por las manos de Nerón. Y hoy tenemos cristianos inmaduros, llorones, que en la primera prueba quieren negar a Jesús, quieren cuestionar a Dios que lo llamó. Ven acá, tú me llamaste para limpiar la iglesia, fue para eso que tú me llamaste. Tú no me dijiste que yo iba a ser predicador, pero por ahí es que se comienza. Por ahí es que se comienza. Aleluya, aleluya, aleluya. Y aquellos cristianos vivieron un tiempo difíciles. Para muchos escritos entendían que esta era la gran tribulación para la iglesia en el primer siglo. Porque Nerón hizo un edicto para matar a todo, igual que Faraón. Lo quería eliminar. Pero había una palabra. Había una palabra. Porque tú tienes una palabra. Y esa palabra el diablo no la puede detener. Aleluya. Esa palabra el diablo no la puede detener. Aleluya. Hay una palabra. Hay una fidelidad. No es por ti, es por la fidelidad de quien te dio la palabra. Cuando tú estás en diversas pruebas, recuerda la palabra que Él te dio. Nunca olvides lo que Él te dio, lo que Él te dijo cuando estabas en lecho de muerte y Él te llamó y te dije, te llamé con un propósito eterno. Puse sobre ti una gracia, puse sobre ti alebu sendaraba, leva y socotoro bosenda. Porque donde el enemigo anuncia muerte, Dios produce vida. Donde el enemigo dijo que tú no ibas a llegar, Dios dijo tú vas a llegar. Donde el enemigo dijo que te ibas a morir, Dios dijo tú tienes vida.
donde el enemigo dijo no vas a llegar, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. La palabra llegaron, pero la palabra llegó, la precisa, la oportuna, la que llega. La palabra de vida te dijo levántate y resplandece, porque la luz le va a soco. Aleluya. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto dan glorias al Señor? Escuche esto. Escuche esto. Jesús le dijo a Pedro, Satanás. ¿Quién fue que le dijo? Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él no le dijo, yo te voy a quitar las pruebas, yo te voy a quitar las dificultades, yo te voy a quitar eso. No, él dice, yo he intercedido para que tu fe no mengue. Aunque te mentan los leones, tu fe no mengue. Sadrach y Mesach y Abednego lo metieron en el horno y no negaron su fe. Aleluya. Necesitamos gente de fe, gente que tenga fe, gente que no niegue a Dios en las pruebas, en las dificultades, en las circunstancias. Gente que diga, yo creo en lo que Él me dijo. Él me dio una palabra, la palabra de vida. Él dijo que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo declaro ese hombre, esa profeta, aunque las cosas alebaito, lumai setarababasheta, lumokotorobobosheta, lumaiso, lumananana baiko, likaso, lupresa. Aleluya. Jesús no evitó la prueba, pero fortaleció a Pedro en medio de ella. Gente que en diferentes pruebas, diferentes problemas, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué me has dejado solo? Nosotros se nos ha olvidado el Dios omnipresente, el Dios omnisapiente que está con nosotros. Satanás no está en todo lugar al mismo tiempo, pero él sí. Por eso el salmista dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? Si voy al Seol, allí estás tú. Si en el alba hiciera mi morada, allí estás tú. Dice, ¿de dónde voy a oír de tu presencia? ¿A dónde? Acuérdate que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Deja de escuchar la palabra del enemigo, palabra de muerte. Escucha palabra de vida, palabra de esperanza. Que aunque nieble en tu juicio, Dios sigue siendo fiel. Hay pruebas que no llegan para matarte, sino para desarrollar tu fe. La fe se desarrolla en las pruebas y en las dificultades. Porque cuando usted llega acá, llega con un tipo de fe, pero en el proceso del crecimiento su fe se va aumentando. Y no es lo mismo una pruebita, una prueba que tú has pasado por la fe que tienes en aquel que te ha llamado. Y necesitamos una generación que entienda que las cosas que suceden en tu vida, Dios la permite. Dios nunca ha dejado de tener el control. Dios siempre tiene el control. Principio número 2, diga, las pruebas producen multiplicación. Las pruebas producen madurez.
paciencia, transformación espiritual. Muchos creyentes quieren huir del proceso sin entender que Dios está trabajando en áreas que tú necesitas para crecer. Dios usó las pruebas para formar a su pueblo en Egipto. El apóstol Pedro enseña que la fe es probada como el oro en el fuego. El fuego elimina la impureza y deja ver el verdadero brillo en ti. Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 4, verso 19: hijito mío, por el cual siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo dice en Efesios 4 que necesitamos llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo. Por eso las pruebas, las dificultades van a purificarme, van a quitar la impureza que yo traje de ese mundo para perfeccionarme, para pertenecer a la familia de los santos, para pertenecer a Cristo. Diga conmigo: cuando las pruebas no producen a Cristo en tu vida, hay un problema. No, porque esa prueba vino por esto, vino por aquello. Las pruebas vienen para formarte a la medida. Hay una medida y la medida es Cristo. Hasta que nos parezquemos a Cristo, hasta que seamos como Él. Por eso Pedro dice que como el oro impuro, la materia impura debe ser metida en el fuego para sacar lo mejor de esa joya. Asimismo, el cristiano en diversas pruebas para sacar el brillo de Cristo en ti. Y necesitamos gente que entienda que debemos parecernos a Cristo. Esa es la meta, parecernos a Él. Tenemos un modelo, tenemos una estructura, pero que a través del proceso de la prueba vamos alineándonos a nuestro llamado de ser hijos de Dios. Porque ese es otro proceso. Cuando usted llega, usted se va formando, y en la relación de Dios usted pasa a ser hijo de Dios. Pero es una formación hasta llegar, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Por eso Pablo le dice a los filipenses: estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la terminará hasta el día de Cristo. Él va a terminar la obra en nosotros. Aleluya. Asimismo, las pruebas eliminan el orgullo, la inmadurez, la carnalidad, para que Cristo sea formado en nosotros. Pablo también enseña que la tribulación produce paciencia. Tú no ves que cuando tú pasas por prueba, por dificultades, tú aprendes a tener paciencia. Si tú te airabas antes en cualquier dificultades, las pruebas van a venir para capacitarte, para tener paciencia, para esperar, como dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová. Y las personas procesadas aprenden a esperar en Dios y a depender completamente de Él. Las pruebas no son pérdida de tiempo, son entrenamientos espirituales donde usted está siendo procesado, ejercitado en la piedad, en la fe. Último principio.
Diga conmigo, las pruebas no son eternas. Ay. Las pruebas no son eternas. Todos pasamos por diferentes pruebas hasta que Cristo sea formado en nuestra vida. Ese es el principio. Pero hay pruebas que vienen a nuestra vida y no son eternas. Si tú le preguntas a gente, varón, ¿en qué estás? En batalla. Y le vuelve y le pregunta el sábado, varón, ¿cómo tú estás? En batalla, en prueba. Ellos nunca se regocijan en las dificultades. Y la prueba, como dice Pablo, esta leve tribulación, ¿cómo le llama? Leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. El apóstol está diciendo momentánea, no es eterna. ¿O usted cree que Israel era para durar 40 años en el desierto? Era para pasarlo en 2 días. Pero su desobediencia hizo que dieran 40 años en el mismo círculo. Así hay gente en la iglesia, por desobediente, están dando vuelta y no pueden llegar a la promesa. ¿Y quién es que va a rescatar esa promesa? Pablo también dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No sé si usted escuchó eso. Pablo dice, las pruebas que tenemos no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse cuando Él venga y en las nubes ay Sama, ay Setaraba Sonda. Es lo que está diciendo. Lo que estamos pasando hoy, eso es algo leve, tranquilo, pero la gloria que se va a manifestar cuando Él nos levante, en aquel día. La fidelidad de Dios es mayor que las aflicciones presentes. ¿Qué quiere decir? Que la fidelidad de Dios que nos sostiene es más fuerte, es mayor que las cosas que estamos pasando. Que pongamos la mirada en la fidelidad de aquel que nos ha llamado. Que no comencemos a mirar el proceso, la prueba, las dificultades y sino la mirada en aquel. Puesto los ojos en Cristo. Puesto los ojos en Cristo. Nunca Cristo, mirando a Cristo, aunque estemos en diversas pruebas, debemos estar mirando a Cristo. Las pruebas tienen propósito, pero también tienen límite. Dios no permite procesos eternos. El proceso termina cuando el crecimiento comienza a manifestarse. Cuando tenemos gente madura en la fe. Cuando ya no tenemos ñoños. Cuando ya no tenemos niños espirituales. Sino tenemos maduros espirituales. Que aprendan de cada prueba. Que aprendan de cada dificultades. Porque muchos quieren gloria, pero no quieren el desierto. Sin embargo, en el desierto es donde Dios forma el carácter, la paciencia y la dependencia espiritual. Si tú ves que cuando tú te convertiste y viniste a Cristo, todos se te fueron, fue porque Dios te metió en el desierto, porque tú dependías mucho de la gente. Ahora Dios quiere que tú aprendas a depender de Él. Aleluya. Si Dios te quitó esas cosas, es para que aprendas a depender de Él. Porque hasta que Cristo no sea formado en nosotros, Dios seguirá trabajando en nuestras vidas. Hay un ejemplo en la Biblia muy peculiar que siempre me llama la atención, y es la historia de Ana y Penina. ¿Cuántos saben esa historia?
La Biblia presenta la historia de una mujer estéril y Penina, quien constantemente irritaba a Ana. Pero aquella opresión provocó que Ana buscara intensamente la presencia de Dios, y ese proceso hizo que Samuel naciera. Hay mucha gente que tiene penina y las peninas no vienen a matarte, las peninas vienen a sacar el Samuel que tú tienes dentro, porque solo penina provocó que Ana fuera a la presencia de Dios. Y las peninas no son para matarte, la penina es para romper toda esta debilidad espiritual. Tú tienes una penina, esa penina es para que te vaya de cabezas a la presencia de Dios. Pero aquella opresión que Ana buscó intensamente la presencia de Dios. Hay gente que están en prueba porque es la única manera que ellos busquen a Dios. La única manera que ellos busquen a Dios, se acuerden de Dios, es cuando están en prueba. Por eso es que las peninas no llegan para destruirte, sino para empujarte a Dios. La opresión muchas veces rompe la esterilidad espiritual. Hay procesos que Dios permite para sacar el propósito que llevas dentro. Si no hubiera existido una penina, quizá Ana nunca hubiera ido al altar. Quizá Ana no se había preocupado por ir a llorar que con gemidos. Pero existió una penina que provocó que Ana fuera al altar. Yo no sé cuál es el proceso que te está llevando al altar de Dios. Por eso que Penina fue temporal, pero Samuel nació con un propósito eterno. Cada proceso no es para que tú estés ahí, es para que aprendas y sigas avanzando. Terminas una prueba, viene otra. Pasaste esa con 100, sigue pasando las otras con 100. La pregunta es hoy, ¿cómo estamos respondiendo a las pruebas? ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a las dificultades? ¿Cómo nosotros respondemos a las cosas negativas que nos pasan? ¿Cuál es nuestra perspectiva en cuanto al dolor? Porque hay creyentes que ellos son arcángeles, serafines, que ellos no sienten dolor. Hermano, aquí se sufre, pero se sufre con un fin. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Porque mientras tú estás sufriendo en el mundo, no hay esperanza. Pero estas lágrimas tienen precio. Esta lágrima, este dolor tiene precio. Y es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos creciendo espiritualmente o seguimos siendo niños espirituales como los corintios? ¿O hemos comprendido Romanos capítulo 28? ¿Lo hemos comprendido? Que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas, ¿cuáles son? Todas. ¿Cuáles? Todas. Todas le ayudan. Pablo está diciendo: ustedes saben, yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esa vecina que te está haciendo la guerra, Dios la usa para bien. Ese mal jefe, Dios lo está utilizando para bien. Aleluya. Ese enfermo, Dios le está utilizando para bien. Dios tiene el control de todo proceso. El desierto no es para destruirte, es para formarte.
Al creyente que en medio de las pruebas se quejan, lloran y quieren abandonar el camino. Pero otros deciden adorar aún en el desierto. Han entendido que Dios está usando ese proceso para hacerlo crecer. Las pruebas llevan a Cristo porque necesitamos menguar para que Él crezca en nosotros. Necesitamos menguar para que Él crezca en nosotros. Dios permitió la opresión de Israel con un propósito mayor: la multiplicación. Fue en casi 3 millones que salieron y entraron 70. Y había un edicto que si nacía varón debían matarlo. Pero donde hay una palabra de Dios, aleluya, hay crecimientos. Las pruebas, las dificultades y los procesos no son permanentes. Son herramientas que Dios usa para formar el carácter, para fortalecer la fe, para producir crecimiento espiritual. La iglesia primitiva fue perseguida, encarcelada, asesinada, pero nunca negó su fe. No maldiga tu proceso, aprende de él, porque mientras más los oprimían a los israelitas, ellos se multiplicaban. Quizá hoy lo que te está presionando no es para matarte, sino para multiplicarte. Levántate y resplandece, porque la luz de Cristo ha venido sobre ti. Levántate. Ponte de pie en esta noche.